Hola, buenas tardes. El día de hoy nos encontramos con la psicóloga educativa Patricia Mercedes González Machuca, quien nos va a responder algunas preguntas acerca de la rama tan importante como lo es la psicología educativa y la importancia de ellos en lo que son los centros educativos, ¿no? ¿Qué tal, Patricia? No sé, ¿podemos empezar? Patricia, nos gustaría saber qué habilidades requiere y desarrolla un psicólogo educativo. Bien, un psicólogo educativo necesita tener un equipo de habilidades para poder desempeñarse, ya que nosotros trabajamos directamente con seres humanos, muchas veces en edades todavía formativas, en un proceso de formación como son los niños y los adolescentes. Entonces, aparte de nuestras habilidades cognitivas como el conocimiento de los conceptos, propios de la carrera que estamos estudiando. Es muy importante también nuestras habilidades sociales, saber cómo llegar a los pacientes, a los estudiantes, para que puedan tener esa confianza en nosotros y poder emplear, por ejemplo, la empatía, la escucha activa, las habilidades sociales, la inteligencia emocional. Son factores que en el momento de una entrevista van a jugar mucho a nuestro favor si las sabemos emplear, porque vamos a lograr que el estudiante vea en nosotros una persona en la que en realidad puede confiar, ¿no? Además de ello, también saber trabajar en equipo. Cuando nos desarrollamos en un ámbito educativo, compartimos mucho con los docentes, con los auxiliares, con los padres de familia. Entonces, es una comunidad amplia en la que no todos coinciden en las maneras de pensar, en las maneras de actuar. Todavía se lucha mucho también en el tema de sensibilizar la importancia de la labor del psicólogo. Entonces, muchas veces los padres de familia, por ejemplo, ven al psicólogo como que el que se va a enterar de todo, ¿no? El que va a saber todos los secretos del hogar. Entonces, ahí hay que saber también utilizar nuestras habilidades sociales para concientizar a los padres de familia cuál es en realidad nuestra labor, que estamos para ayudarlos, que estamos para ser un complemento para ellos por el bienestar de sus hijos, al igual que con nuestros docentes, ¿no? El trabajo en equipo con ellos también es crucial porque muchas veces el maestro piensa que el psicólogo está solo para observarlo, corregirlo, llamarle la atención o ver cosas negativas en ellos, ¿no? Entonces, igual, vuelvo a reiterar, habilidades sociales, empatía, trabajo en equipo para poder dar a conocer en realidad nuestra labor y poder pues ser esa pieza clave que trabaja con toda la comunidad educativa. Doctora, como segunda pregunta sería, ¿qué modelo de intervención emplea usted como psicóloga educativa? Bien, en cuanto a los modelos de intervención, les comento que, bueno, en lo que es el rubro educativo, nosotros nos lineamos a lo que son las funciones que UGEL nos determina seguir. Entonces, UGEL es específica cuando dice el psicólogo educativo, al menos en mi caso, trabajo en un colegio G, que es jornada escolar completa, es secundario, y nos mencionan de que nosotros no podemos hacer una labor de intervención, pero eso no quita que no podamos seguir algunos modelos de intervención propios de nuestra carrera, ¿no? Partiendo, por ejemplo, por la observación, ¿no? Tenemos que ser muy buenos observando, muy perceptivos, porque muchas veces el estudiante verbalmente niega muchas cosas, pero su lenguaje corporal manifiesta otras. Entonces, partiendo desde la observación, que ya es considerado de por sí un instrumento, incluso al momento que emitimos un informe, lo primero que se coloca en las técnicas utilizadas es observación, porque desde ahí partimos. Luego también el tema preventivo es otra de las estrategias que también se utiliza, plasmándolo en los diferentes talleres de acuerdo a la problemática que tenga nuestra comunidad educativa, ¿no? Para ello manejamos, por ejemplo, una ficha personal del estudiante que se debe aplicar iniciando el año escolar con la ayuda de los tutores
puede ser incluso virtual para no generar el gasto de imprimir tantas fichas y no sea muy tedioso el llenado a mano. Y eso nos sirve como un diagnóstico para poder nosotros ver cuál es la problemática real de nuestra institución y ver de qué manera vamos a trabajar los diferentes talleres preventivos, informativos, para disminuir los riesgos a los que estén expuestos nuestros estudiantes. En el caso también de intervención, cuando nosotros derivamos, trabajamos mucho con los aliados estratégicos. Una de nuestras funciones como psicólogos educativos es formar redes con los aliados estratégicos de nuestra localidad. En el caso del distrito del Alto, que es donde yo vivo, tenemos, por ejemplo, el MINSA, la DEMUNA, la policía, la municipalidad. Entonces, son nuestros aliados con quienes también algún caso en el que ya no podamos nosotros hacer una mayor intervención, podemos derivarlo a la psicóloga de DEMUNA, a la psicóloga de MINSA, siempre y cuando haciendo el monitoreo correspondiente hasta que se le dé una solución a ese caso. Y también la orientación y la consejería, que es lo fuerte en nosotros los psicólogos educativos, que es algo de todos los días, ¿no? Escuchar a los chicos, saber percibir cuál es en sí su problemática y darles una adecuada orientación, ¿no? No solamente a ellos, sino también en la mayoría de casos hay que llamar a los padres de familia, trabajar con las familias, trabajar mucho con los tutores, que son unos segundos padres para ellos en el colegio, y ayudarlos a direccionar esas horas de tutoría que son muy importantes para que se trabaje en realidad lo que se debe trabajar. Hay muchos casos en que el tutor aprovecha la hora de tutoría para dictar clase, para avanzar lo de su curso y ponerse al día con los chicos, ¿no? Entonces, ahí enfatizar, intervenir mucho en que la hora de tutoría es para explotarla al máximo en cuanto a la problemática del estudiante. Buenas tardes, Patricia. Nos parece interesante lo que nos llegas a comentar sobre el trabajo que realizas en los colegios. Al inicio de la entrevista también nos comentabas sobre los padres. ¿Cómo logras integrarlos para que se pueda llevar a cabo el modelo de intervención que estás utilizando? Sí, como les comento, los padres son una pieza clave, pero que lamentablemente al pasar los años, bueno, aquí en mi distrito la realidad es que se involucran cada vez menos. Este año, por ejemplo, siempre en primero de secundaria son los papás que más llegan a las escuelas de padres, porque se supone que vienen de primaria, están ahí cerquita de los chicos y siempre primero de secundaria llena el auditorio, pero este año es un año en el que se ha visto bastante decadencia en cuanto al apoyo de los padres de familia desde primero de secundaria incluso. Las estrategias que en la institución utilizamos, por ejemplo, cuando tenemos algún caso, se podría decir grave, preocupante por parte de los estudiantes, uno de ellos es trabajar personalmente, directamente con el padre de familia, citarlo a la institución educativa para poder también entrevistarlo, conocer la realidad individual, personal de cada familia y poder brindarles las pautas de orientación. Hay muchos de ellos que por un tema cultural bajo desconocen sus derechos, desconocen las posibilidades que tienen, a qué instancias acudir, por ejemplo, en un caso de abuso, de tocamientos indebidos. Entonces, estamos también para orientar en ese sentido de manera individual, citándolos para trabajar con ellos, entrevistándolos, dándoles las pautas de orientación, no solo emocionales, sino también legales, educativas, de trato, incluso cómo llevarse bien con su adolescente, entre muchas otras, dependiendo de la problemática. También estrategias colectivas como las famosas escuelas de familia, escuelas de padres, de manera general a través de toda la institución educativa, pero también este año hemos motivado mucho por aulas, las sesiones educativas por aulas, porque a veces se trabaja mejor así, cada aula tiene una problemática distinta. Entonces, en escuela de familia, a nivel institucional, se puede trabajar temas muy generales, pero en escuelas de familia
A nivel de aula ya trabajamos temas más específicos que también lo hemos venido haciendo. Y también estamos por incorporar algo que escuché hace poco en una capacitación en donde están reiterando mucho el trabajo con familias, pero en actividades dinámicas, lúdicas, como por ejemplo una quincana, una actividad de repente como un retiro espiritual, una mañana deportiva, concursos de talentos en familia. Entonces es una manera que a nivel nacional nos están pidiendo mucho a nosotros los psicólogos hacer eso, justamente creo yo para involucrar a la familia, para volver a tener esa atención de los padres de familia, participen, se integren y puedan formar parte pues del trabajo con la comunidad educativa. Doctora Patricia, ¿usted se ha llegado a presentar casos de bullying en su institución educativa? ¿Y cómo es que usted los ha trabajado en su institución? El bullying es un tema que está bastante fuerte, creo yo, a nivel nacional y no solo, digamos, en las instituciones estatales, ¿no? Sino también en las privadas. A veces diferenciamos y decimos, no, eso solo pasa en los colegios estatales, pero tuvimos este caso lamentable en donde el estudiante que mató pues a su compañero y se dio en un colegio particular, ¿no? Entonces, no discrimina eso ningún tipo de situación. En el caso de los psicólogos educativos, trabajamos con lo que son los protocolos de atención frente a la violencia escolar. Nosotros en la institución tenemos un equipo de tutoría liderado por el coordinador de tutoría, tenemos un equipo de convivencia liderado por el responsable de convivencia y la psicóloga, que es la que complementa el equipo. Entonces nosotros cada vez que tenemos una situación de bullying, les soy sincera y honesta, la realidad, así se los va a mostrar también a ustedes como futuros colegas y profesionales. No todas las instituciones ante el caso de bullying inmediatamente activan el protocolo. Sería mentirles si les digo que inmediatamente se activa, ¿no? Lo que se suele hacer primero es, por ejemplo, reunirnos este equipo que les menciono con los estudiantes, tanto el agresor como la víctima y por ahí algunos espectadores que puedan servirnos como pieza clave para el tratamiento, llegar a un tema de conciliar, darles la orientación a ambos, firmar un acta de compromiso en donde ya ellos asuman la responsabilidad y no se vuelva a dar la situación. En caso se repita, ya no queda solamente ahí, llamamos a los padres de familia y todo el equipo se reúne ya incluso con el director, el subdirector. Hay casos en los que también hemos llamado a la policía para un poquito hacerles ver a los estudiantes que ahora el bullying ya no queda solo en el colegio, que el padre de familia de la víctima tiene total libertad de denunciar, así seas menor de edad. Entonces, de esta manera los presionamos un poquito más a que tomen en serio la situación. Y en caso, ya habiendo hecho ello, no se solucione y continúe, se activa el protocolo, por ejemplo, si es violencia física sin lesiones o violencia psicológica, tenemos que activar el protocolo número 1, ¿no? Entonces, ¿de qué nos implica ello? Que ya tenemos que informar a los padres, tenemos que derivar el caso, ya no solamente lo va a ver la psicóloga del colegio, sino lo podemos derivar a la DEMUNA, que es una entidad que va a presionar un poco más porque va a obligar al estudiante y a la familia a que vayan a las sesiones. Si es que no cumplen, la DEMUNA puede derivar a un centro de emergencia mujer o a una instancia mayor. Hay papás que dicen, bueno, yo ya no sé qué más hacer con mi hijo, ahí encárguense ustedes. Entonces la DEMUNA presiona y dice, lo puedo denunciar porque usted no puede abandonar a su hijo. Si no es usted, ¿quién más se va a hacer cargo? No podemos hacer ese abandono emocional de nuestros propios hijos, ¿no? Entonces ya el protocolo implica una mayor seriedad y tenemos que sí o sí subir el caso a la plataforma que se llama Sí se ve, que ya es una plataforma del Ministerio de Educación. Y como siempre le digo a los chicos, no conviene estar ahí reportados porque eso ya queda registrado en sus antecedentes de ellos. Ya cuando ellos sean
unas personas adultas, pidan antecedentes, vayan a buscar trabajo, les va a salir el reporte. Así haya sido en la época escolar, van a salir ahí como que fue reportado por presunto agresor, por hacer violencia física. Entonces ya es una mancha que van teniendo en su expediente y que a ninguno le convendría. Por eso es que se trata de demorar un poquito el activar el protocolo para no mancharlos de esa manera y más bien ver, a ver, ¿por qué agredes? ¿Por qué eres agresor? De repente en casa sufres violencia, ¿no? Entonces, por ahí se trata primero antes de activar los protocolos, pero sí, la medida en realidad inmediata es activar los protocolos, dependiendo el tipo de violencia. Son 6 protocolos que manejamos. Los 2 primeros son entre estudiantes, que es la violencia física o psicológica sin lesiones. El protocolo 2 ya es la violencia con alguna lesión. Y luego también tenemos protocolos para docentes, para personal de la institución educativa, en caso de que agredan física, verbal, sexualmente a alguno de nuestros estudiantes. Y el protocolo número 6, que es de alguna persona fuera de la institución que agreda al estudiante. También hay esa potestad que si el estudiante viene con golpes, que recibe un maltrato o que ha sido abusado y la familia dice, no, yo no quiero denunciar porque ha sido su papá el que lo ha hecho, entonces la institución, encabezado por el director, puede activar inmediatamente el protocolo 6 y realizar la denuncia correspondiente, ¿no? Entonces, para esos casitos nos ceñimos con los protocolos. Entendido, doctora Patricia, esto. Quisiéramos saber la dificultad que se presenta con mayor frecuencia en el área educativa de los casos que se derivan hacia usted. Bien, bueno, una de las dificultades es el apoyo por parte de los padres de familia, ¿no? El apoyo por parte de ellos, sobre todo cuando se trata de los casos de tocamientos indebidos o de abuso sexual. Hay casos en donde todavía los estudiantes dicen, bueno, mi mamá dice no le cuentes nada a la psicóloga porque de repente lo va a decir, o la psicóloga nos conoce y mira qué vergüenza que se entere de estos temas que son familiares. Entonces esa barrera todavía está. Felizmente eso de que el psicólogo es para los locos ya está bajando bastante, ya se están olvidando un poco de eso, ya lo van entendiendo. Hay papás que todavía piensan así y cuando los mandas a ver dicen, bueno, yo no estoy loco, ¿para qué voy a ir? No, yo no necesito ningún tipo de ayuda. Hay que hacerles la visita a domicilio, no queda ahí, solamente con que no quiera asistir, hay que ir a buscarlos y hacerles entender que es importante la participación, ¿no? Pero ese por un lado y por otro lado el tema de involucrarse, de ponerse la camiseta muchas veces el equipo de la comunidad educativa, del equipo administrativo, personal docente. Hay, por ejemplo, en la institución donde trabajo, pocos maestros nombrados, ¿no? ¿Qué quiere decir nombrados? Que ya son fijos aquí en el colegio. Entonces, son muy pocos, son 4 creo solamente. La mayoría son contratados. Algunos de los contratados ya tienen más de un año trabajando con nosotros, ya conocen la realidad, ya ellos se identifican con la institución educativa. Pero hay otros que, por ejemplo, el otro año de repente ya no les toca aquí, les toca en otro colegio, entonces por ese motivo no se involucran del todo y la mayoría de ellos son tutores, entonces no ayudan en ese sentido a realizar bien la labor socioemocional que se necesita para que trabajemos nosotros los psicólogos. Claro. ¿Y cuáles vendrían a ser los problemas más resaltantes dentro de su institución educativa? Bien, los más resaltantes tenemos los casos de bullying, ¿no? El bullying es algo que sí se ve en la mayoría de las aulas, sobre todo en el tema psicológico, el maltrato psicológico, ¿no? Los insultos, los apodos, burlarse, ese tipo de situaciones.
Tenemos también lo que es el tema de cutting, ¿no? El cutting, si bien es cierto, este año ha bajado, sí ha bajado el porcentaje, pero todavía hay por ahí algunos casos, ¿no? Los chicos tienen la idea equivocada de que cortándose van a sentirse mejor emocionalmente, van a olvidar un momento sus problemas y por eso me corto para enfocarme en el dolor físico y no en el emocional. Entonces, es otro también, otra problemática con la que se está luchando. Los problemas familiares, ¿no? Hay muchos casos de hogares disfuncionales, violencia familiar, papás que se están separando. Y como siempre comentamos con los tutores, hoy la realidad es otra. Antiguamente papá y mamá se separaban, pero mamá se quedaba con los hijos y bueno, ahí se veía cómo se avanzaba. Ahora ya no, ahora se separan y mamá ya tiene una nueva pareja, papá también, y es como que los hijos están ahí, ¿no? En el centro de toda esa situación. Entonces es un factor también que estamos viendo mucho. A veces dicen, esta generación que todo lo tiene todo fácil, pero yo creo que es una generación, es la generación más olvidada, ¿no? Porque ahora los papás nos vemos obligados a trabajar los dos, tanto papá como mamá, dejar a los hijos encargados, que se vean solos, entonces se pierden de mucho, no les enseñamos mucho a afrontar, por ejemplo, el cutting, ¿no? No sé de estrategias de afrontamiento, no sé cómo afrontar mis problemas, cómo darles una solución real y no estar aplicando otro tipo de situaciones dañinas para supuestamente solucionar. Tenemos también mucho el tema de la ansiedad, ¿no? Hay alumnitos que entran en crisis de ansiedad, que la mayoría sí es por secuela de repente algún tocamiento o maltrato. Es un denominador que hemos visto por ahí bastante común. La mayoría de chicas que entran en crisis de ansiedad es porque por ahí te cuentan luego y dicen que han sido abusadas o que han sufrido de algún tipo de acoso o tocamientos indebidos, pero también es algo que se ha dado mucho después de la pandemia. Probablemente el encierro, los cambios drásticos, muchos factores, porque de la pandemia para atrás no se hablaba de ansiedad en los adolescentes. La ansiedad, el estrés y todo ello era un tema un poco más de adultos, ¿no? Entonces ahora no, ahora ya el adolescente que tiene ansiedad, ¿no? Entonces dice el médico, llegan las mamás, dice el médico que es algo psicológico, dice el médico que no tiene nada, que es ansiedad. Entonces, en ese sentido, también se han visto factores y algunos casos de embarazo adolescente. Bueno, en la institución donde trabajo no es un alto porcentaje, pero que sí tenemos, y incluso desde temprana edad, desde primero de secundaria, tenemos una mamita ya en primero de secundaria, una mamá en segundo, dos mamás en quinto, ¿no? Entonces, el tema del embarazo adolescente también, así sea mínimo, hay que considerarlo para que no vaya en aumento, porque las cifras a nivel nacional y regional sí son alarmantes, ¿no? Entonces, esos son los problemas un poquito más frecuentes en la institución. Patricia, agradecerte por el tiempo que nos has brindado para esta entrevista, por compartir su experiencia, su conocimiento como psicóloga educativa. Realmente nos ha sido muy, muy enriquecedor. Muchas gracias. Bien, chicos, muy agradecida con ustedes también. Éxitos y bendiciones en su carrera profesional. Gracias.